Soy el doctor Manuel Herrera. He dedicado más de 4 décadas de mi vida a cuidar cuerpos, a escuchar corazones y a sostener manos en los momentos en que el alma ya no sabía qué hacer. Hoy, ya retirado de los hospitales y del ajetreo de las consultas, quiero contarles una historia. No es una historia cualquiera. Es una historia que solo se comprende cuando se han vivido suficientes otoños. Y tal vez, si tiene usted más de 60 años y ha sentido ese silencio que se instala en casa cuando se van los hijos o cuando la cama parece demasiado grande para una sola persona, esta historia también sea la suya. Nunca imaginé a mis 70 años que podría sentir algo que me hiciera temblar como un adolescente. Y sin embargo, ocurrió. No fue un infarto. Fue algo más lento, más dulce, más peligroso. Fue una mujer, Elena. La conocí en una conferencia sobre historia del arte andaluz. Ella llegó tarde, se sentó a mi lado y, sin saber cómo, terminó preguntándome qué opinaba sobre las columnas de estilo gótico. Sonreí, no por la arquitectura, sino por su voz. Tenía esa mezcla de seguridad y frescura que uno solo encuentra en quienes aún no han sido derrotados por la vida. O eso creía yo. Elena tenía 50 años, yo 20 más. Y aunque al principio me limité a pensar que sería una charla casual entre desconocidos, pronto esa conversación se convirtió en café, en cena, en paseo nocturno por la Alameda. Me hablaba de libros, de sueños, de ciudades que quería visitar. Y yo, después de tantos años de rutinas, de viudedad, de silencio, me sentí renacer. Su forma de mirarme me hizo olvidar mi edad, o mejor dicho, me hizo creer que mi edad ya no importaba. Me decía que le encantaban mis historias, que admiraba mi templanza, mi experiencia. Me tomaba del brazo como si me perteneciera. Y yo lo confieso, comencé a pensar que quizá el destino me había guardado una última oportunidad para amar. Pero detrás de esa ilusión se escondía una trampa. No una trampa evidente, no una trampa de esas que uno puede esquivar. No, era una trampa hecha de admiración sutil, de palabras bien elegidas, de silencios que seducen. Elena no me pedía nada, solo estaba ahí, con su juventud, con su belleza, con ese aire de mujer independiente que hace que uno quiera ser digno de su presencia. Yo, que había ayudado a morir a tantos, no supe ver que estaba comenzando a morir por dentro. Comencé a cambiar mi forma de vestir, a preocuparme por mi olor, por mis pasos, por mis arrugas. Dejé de visitar a viejos amigos porque me hacían ver más viejo y me inscribí en clases de yoga donde era el único hombre con más de 60. Todo para sentirme merecedor de una mirada, de una caricia, de una frase suya. Nunca me pidió que cambiara, pero tampoco se lo impidió, porque eso es lo que hacen algunas personas. Te observan transformarte por ellas sin decir una palabra. Y mientras tú crees que estás ganando amor, en realidad estás perdiendo respeto. Me gustaría decir que fui fuerte, que supe poner límites, pero no. Al principio me sentí vivo, me sentí importante, me sentí hombre. Y eso, para alguien que ha vivido tanto como yo, es un arma de doble filo. Porque cuando uno vuelve a sentirse vivo, está dispuesto a hacer cualquier cosa para no morir otra vez. Esta historia no es para provocar lástima, es para abrir los ojos, para recordar que a veces, incluso con el corazón latiendo fuerte, podemos estar caminando directo hacia el abismo. Y si usted, que me escucha, ha sentido alguna vez ese miedo a quedarse solo, esa necesidad de ser visto, de ser tocado, de ser validado, entonces quédese conmigo hasta el final de este video, porque lo que viene después es aún más importante. No se trata solo de una historia de amor, se trata de una advertencia, de un espejo, de una llamada a la dignidad que tantas veces olvidamos en nombre del afecto. Si esta historia le ha tocado el alma, si ha sentido ese nudo en la garganta mientras me escucha, le pido algo muy simple. Suscríbase al canal. Así sabré que hay quienes valoran estas historias reales, sinceras, sin filtros, y podré seguir creando más. Porque hay verdades que no se dicen en los hospitales ni en los libros de medicina, pero que son esenciales para vivir con el corazón en paz. Ahora, antes de continuar con la historia, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué cree usted que es más peligroso para una persona mayor? A. La soledad física. B. La necesidad de sentirse amado a cualquier precio. Escríbalo en los comentarios. A o B. Me encantaría leer sus respuestas y saber qué piensa usted, porque su experiencia, como la mía, también cuenta. Soy el doctor Manuel Herrera, y si en la primera parte de esta historia les hablé de la emoción de reencontrarse con el amor a una edad avanzada, hoy quiero compartir con ustedes lo que viene después de ese primer destello.
porque todo lo que empieza con intensidad a menudo se transforma en algo mucho más complejo, y no siempre para bien. Después de aquel inicio mágico con Elena, pensé que lo más difícil había quedado atrás. La diferencia de edad, mis inseguridades, las miradas de sorpresa en la calle, todo eso se desdibujaba frente a su presencia. Durante semanas sentí que vivía en una especie de segunda juventud. Me enviaba mensajes por las mañanas, se interesaba por lo que comía, por cómo dormía, me preguntaba sobre mis antiguos pacientes, como si cada detalle de mi pasado la acercara más a mí. Era atenta, cariñosa, generosa en palabras. Yo me dejaba llevar, porque cuando uno ha vivido tantas pérdidas, se aferra con fuerza a lo que parece real. Pero con el tiempo, las pequeñas grietas comenzaron a aparecer, no como terremotos, sino como esas fisuras silenciosas que surgen en una pared vieja y que uno, por costumbre o por miedo, decide no mirar demasiado. Un día, sin malicia aparente, me sugirió que quizás debía cambiar de gafas, que las mías me hacían ver muy clásico. Lo dijo sonriendo, casi como un juego. Yo reí. Otro día, mientras caminábamos por el parque, me tomó del brazo y al notar que jadeaba un poco en una subida, comentó en voz baja: «Deberías hacer algo de cardio. Los hombres de tu edad no pueden confiarse del todo». Esa vez no reí tanto. Empezaron a llegar más comentarios así, pequeños, disfrazados de preocupación, envueltos en cortesía, nunca con mala intención evidente, pero constantes. «No duermas tan temprano, pareces un abuelo. ¿Por qué no pruebas teñirte un poco las canas? Deberías modernizar tu forma de vestir». Cada uno era como una gota. Una sola no hace daño, pero cuando caen día tras día, horadan hasta la piedra más firme. Yo me esforzaba por complacerla. Cambié mi corte de cabello, compré ropa que no sentía mía. Dejé mis viejas camisas de lino y adopté camisas ajustadas que me hacían sentir disfrazado. Incluso me apunté a una clase de pilates. No lo hacía por salud. Lo hacía para que sus ojos no perdieran el brillo cuando me miraban. Quería seguir siendo digno de su afecto, seguir siendo interesante, deseable. Lo que no comprendía en ese momento era que poco a poco me estaba perdiendo. Ya no me sentaba en mi sillón favorito a leer como antes. Ya no llamaba a mis antiguos compañeros del hospital. Dejé de visitar a mis nietos con la frecuencia habitual, temiendo que sus risas, sus gritos, sus carreras por el salón le resultaran molestas. Mi vida comenzó a girar en torno a ella, o mejor dicho, en torno a lo que yo creía que ella necesitaba de mí. Y ella, mientras tanto, seguía avanzando, tranquila, con esa forma sutil de moldear sin imponer. Porque hay personas que no necesitan gritar ni exigir para controlar. Les basta con una ceja levantada, un silencio prolongado, una frase casual dicha con un tono específico. Elena era maestra en ese arte. Yo, médico de tantos años, observador por naturaleza, no quise ver lo que era evidente: que la relación estaba dejando de ser un refugio y empezaba a convertirse en un examen constante. Cada conversación era una oportunidad para agradar, cada decisión una estrategia para no decepcionarla. Me vi leyendo artículos sobre cómo mantenerse atractivo después de los 70, comprando cremas que nunca antes me habían interesado, consultando con antiguos colegas sobre suplementos para aumentar la energía. No era ella quien me lo pedía, era yo quien creía que si no cumplía con cierta imagen, la perdería. Y ese miedo, silencioso y persistente, comenzó a erosionar mi paz. Con el paso de los meses me di cuenta de algo aún más perturbador. Ya no compartía mis emociones con ella. Había dejado de contarle mis temores, mis dolores, mis recuerdos. Temía parecer demasiado introspectivo, demasiado pesado, para su estilo de vida dinámico. Me guardaba las lágrimas y los silencios. Fingía estar bien cuando no lo estaba. Y eso, para alguien que toda la vida se dedicó a escuchar a otros, fue una de las señales más claras de que algo iba mal. No era que Elena fuera cruel, no lo era. Era simplemente incompatible con mi ritmo, con mi profundidad, con mi necesidad de autenticidad. Pero yo, cegado por el deseo de no perder aquello que me hacía sentir vivo, estaba dispuesto a traicionarme a mí mismo una y otra vez. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en una cena con sus amigos, todos más jóvenes que yo. Hablaban de viajes, de startups, de tecnología. Me sentí fuera de lugar, como un invitado accidental, en una fiesta a la que nunca me habían convocado realmente. Ella me tomó de la mano bajo la mesa, como para darme confianza. Pero cuando uno ya ha sido joven, sabe distinguir entre una caricia de ternura y una de compromiso. Esa noche volví a casa en silencio.
Elena hablaba de lo bien que la había pasado. Yo pensaba en cuántas veces más tendría que forzar una sonrisa para encajar. Les cuento todo esto no para que me juzguen, ni para que sientan lástima. Se lo cuento porque sé que muchos de ustedes, hombres y mujeres mayores, han pasado o están pasando por algo parecido. Porque cuando el corazón se ilusiona tarde, suele hacerlo con más fuerza y más miedo. Y ese miedo nos vuelve vulnerables. Nos hace olvidar quiénes somos. No hay nada malo en querer amar de nuevo. Lo peligroso es dejar de amarnos a nosotros mismos en el intento. Lo que ocurrió después de esas grietas silenciosas, lo que terminó de abrir los ojos de este viejo doctor, se lo contaré en la próxima parte. Y tal vez, solo tal vez, esa parte sea la que más necesite escuchar quien aún cree que debe cambiar para merecer ser querido. Soy el doctor Manuel Herrera, y si en los capítulos anteriores les hablé del amor tardío, y de cómo las pequeñas grietas empiezan a erosionar la confianza sin que uno se dé cuenta, hoy quiero hablarles del momento en que ese castillo que uno ha construido con tanto esmero se derrumba de golpe. A veces no hacen falta gritos ni infidelidades para romper a una persona. Basta una frase, dicha en el momento exacto, con la intención precisa, para que el alma se agriete de manera irreversible. Aquel día lo recuerdo con claridad quirúrgica. Habíamos tenido una cena tranquila en casa. Preparé un plato que a ella le gustaba, salmón al horno con puré de boniato. Puse música suave, hablamos de trivialidades, reímos. Y al final, sin preámbulos ni suavidad, me miró a los ojos y me dijo, Daniel, sé que me quieres, pero no puedo evitar sentir que estás lento, predecible. No me haces vibrar como antes, como lo haría un hombre más joven. La frase fue directa, pero lo que más dolió no fue el contenido, sino el tono. No era cruel, era clínico, como si estuviera emitiendo un diagnóstico, como si mi humanidad pudiera reducirse a un fallo de rendimiento. Durante unos segundos no supe cómo reaccionar. Quise pensar que se trataba de una broma, una provocación juguetona, pero su mirada no tenía rastro de humor. Era seria, evaluadora, como quien observa una maquinaria que ya no funciona como antes. Entonces hice lo que he hecho toda mi vida con los pacientes. Intenté comprender. Le dije que el deseo no siempre depende de la fuerza física, que a veces se manifiesta en la ternura, en la entrega emocional, en la presencia constante. Le hablé del amor desde donde lo conozco, desde la piel que cuida, no que conquista, desde las manos que protegen, no que presionan. Pero ella me interrumpió con un gesto que todavía me persigue en sueños, una leve sonrisa, más cercana al desprecio que a la compasión. No es tu culpa, dijo. Eres un buen hombre, pero no puedes competir con la energía de alguien de 40. Y ahí fue donde sentí de verdad que me desplomaba por dentro, porque yo no quería competir. Nunca lo hice. Solo quería amar. Solo quería ser suficiente tal como soy, sin tener que disfrazarme, sin tener que correr una carrera que no me interesaba ganar. Esa noche no dormí. Caminé por la casa. Abrí cajones. Toqué libros que llevaba años sin leer. Me senté frente al espejo del baño y me vi por primera vez sin filtro. Un hombre mayor, con arrugas que no podía ocultar, con una piel que ya no era tersa, con una espalda que dolía al agacharse, pero también con unos ojos que aún sabían mirar con profundidad, con unas manos que habían tocado cientos de vidas, con un corazón que había latido por amor, por dolor, por vocación. Y ahí, frente a ese reflejo que no podía mentirme, entendí lo que estaba en juego. No era solo una relación, no era solo Elena, era mi dignidad, era el permiso que le estaba dando a otro ser humano para dictar cuánto valía yo. Recordé a un paciente que atendí hace muchos años, un hombre de 85 años, que murió aferrado a una carta que su esposa le escribió cuando tenían apenas 25. En esa carta, ella le decía, te amaré aunque un día ya no puedas correr, porque tu valor no está en tus piernas, sino en lo que sostienes con ellas. Esa frase me vino como un relámpago. ¿Dónde había quedado mi convicción de que el valor de un ser humano no está en su cuerpo, sino en su capacidad de amar y cuidar? La respuesta fue dolorosa. La había enterrado para gustarle a Elena. Y entonces por primera vez sentí rabia. Pero no contra ella, contra mí mismo. Por haber permitido que alguien pusiera condiciones a mi amor. Por haber creído, siquiera por un instante, que debía pedir disculpas por envejecer. Uno de los aprendizajes más duros que he tenido como médico no tiene que ver con la medicina, sino con el alma. El cuerpo se deteriora, sí, pero el espíritu solo se rompe cuando uno permite que lo juzguen por fuera, ignorando todo lo que lleva dentro.
Esa noche tomé una decisión. No le hablé aún. No hubo una escena. No hubo llanto. Solo tomé una libreta y comencé a escribir todo lo que había dejado de hacer por complacerla. Dejar de leer a Machado, dejar de visitar a mis nietos, dejar de tocar la guitarra, dejar de ponerme mis camisas de lino. Y al final de la lista escribí, dejé de sentirme suficiente. Entonces supe que la historia estaba llegando a su final. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me afeité, me vestí con una camisa blanca que tenía guardada desde el cumpleaños de mi hijo mayor. Preparé café y esperé. Cuando ella despertó, se sentó a la mesa sin saber nada. Y yo, con toda la serenidad de quien ha tomado la decisión correcta, le dije, Elena, te he querido con todo lo que soy, pero no puedo seguir donde no me siento entero. No gritó, no lloró, solo me miró con esa expresión que tienen los jóvenes cuando no entienden por qué la sabiduría duele tanto. Y ahí, sin necesidad de más palabras, sentí que recuperaba algo que había extraviado hacía meses, mi voz. Lo que ocurrió después de esa conversación, lo que vino con la decisión de poner un punto final, se los contaré en la próxima parte. Porque lo más importante no es cómo terminan las historias, sino lo que uno aprende cuando decide no seguir perdiéndose a sí mismo por amor. Soy el doctor Manuel Herrera, y si ha seguido conmigo esta historia hasta aquí, ya sabe que hay heridas que no se ven en radiografías ni se curan con medicamentos. Son heridas del alma, esas que solo cicatrizan cuando uno toma la decisión más difícil, soltar a quien se ha amado profundamente, para no seguir perdiéndose a sí mismo. Después de aquella noche en la que vi con absoluta claridad lo que se había roto en mí, vino la mañana más silenciosa que recuerdo. El sol entraba por la ventana como todos los días, pero no iluminaba igual. Parecía que el mundo entero estaba conteniendo la respiración, esperando a ver si yo tendría el valor de hacer lo que sabía que debía hacer. No hubo drama, no hubo reproches. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa como cualquier otro día. Cuando Elena bajó con su bata de lino y ese aire distraído que tantas veces me había parecido encantador, la miré con la misma ternura con la que solía mirar a mis pacientes más frágiles, con respeto, pero sin condescendencia. Tenemos que hablar, le dije. No alcancé a respirar antes de que sus ojos se pusieran tensos. Ella sabía, lo presentía. Hay verdades que no necesitan palabras, pero aún así, la dije. Te he querido como un hombre de mi edad sabe querer, sin artificios, con lealtad, con profundidad. He intentado adaptarme, cambiar, agradar, no por miedo, sino por amor. Pero me di cuenta de que en ese proceso he ido desapareciendo, y no puedo seguir así. Ella no habló al principio, y yo no esperé respuestas. No estaba buscando una disculpa, ni siquiera una última caricia. Solo necesitaba recuperar mi dignidad, esa que había ido cediendo en cuotas invisibles durante meses. Le dije que no me arrepentía de lo vivido, que había momentos que atesoraría siempre, que su risa en la primera cena, sus dedos rozando los míos en aquel concierto al aire libre, sus preguntas sobre mi juventud, todo eso me acompañaría hasta el final de mis días. Pero también le dije que ya no podía quedarme donde no me sentía visto, que el amor sin respeto es un eco vacío. Recuerdo que su mirada cambió. No era tristeza, era desconcierto, como si no pudiera concebir que un hombre mayor tuviera la valentía de marcharse, como si el rol que se esperaba de mí fuera el de la dependencia emocional. Pero no, yo no era un anciano pidiendo afecto, era un hombre con historia, con memoria, con cicatrices y con la capacidad de elegir no seguir aceptando lo inaceptable. Tomé mi chaqueta. No llevé maletas, solo unas cuantas cosas que tenía en el bolsillo, mis lentes, una fotografía de mi esposa fallecida y una pequeña libreta donde solía escribir frases sueltas que me venían a la mente. Al salir, no sentí triunfo, sentí peso. El peso de los silencios guardados, de las sonrisas fingidas, de los abrazos en los que yo era el único que se entregaba por completo. Caminé sin rumbo claro por las calles de Sevilla. Pasé por una plaza donde los niños jugaban. Uno de ellos se cayó y su abuela corrió a levantarlo. Vi en sus manos el temblor de los años y la firmeza del amor verdadero. Me detuve ahí, respiré hondo, y entendí que acababa de recuperar algo más que mi libertad. Había recuperado la posibilidad de estar en paz conmigo mismo. La soledad no tardó en hacerse presente. Volver a casa, a mi antiguo piso lleno de fotos y libros, fue como regresar a un lugar que alguna vez me perteneció y que ahora debía reconstruir. Pero esa soledad era distinta.
No tenía el sabor amargo de la carencia, tenía la dignidad del silencio elegido. Me reencontré con mis nietos. Volví a tocar la guitarra que tenía olvidada en el armario. Me atreví a escribir cartas a viejos amigos. Incluso empecé a planear un viaje que había postergado por años, recorrer los pueblos blancos de Andalucía, sin apuros, sin compromisos, solo yo y mi historia. Descubrí que el tiempo no borra la tristeza, pero le da espacio a otras emociones. Empecé a recordar lo vivido con Elena sin rencor, como quien observa una fotografía antigua, con gratitud por lo bueno y con aceptación por lo que dolió, porque así es la vida, un vaivén entre lo que deseamos y lo que necesitamos aprender. Y lo más importante de todo fue esto: comprendí que mi valor no dependía de los ojos que me miraban, sino de los míos propios, que no tenía que rendir exámenes para ser querido, que no necesitaba rejuvenecer para ser digno de afecto, que cada arruga en mi rostro hablaba de una batalla ganada, de un momento vivido, de una pérdida asumida con entereza. Aprendí que hay despedidas que no se hacen con palabras, sino con decisiones, que el verdadero amor empieza por uno mismo, que cuando uno se elige, se cuida, se respeta, entonces y solo entonces está preparado para amar de verdad. Por eso, si usted que me escucha ha sentido alguna vez que está entregando demasiado a cambio de migajas, le digo esto desde lo más profundo de mi experiencia como médico y como hombre. No tema quedarse solo, tema perderse, porque recuperarse toma tiempo, pero vale cada segundo. Lo que vino después de esta etapa, lo que ocurrió cuando mi vida empezó a reorganizarse desde esa soledad consciente, se lo compartiré en la última parte de esta historia. Y le aseguro que ahí entenderá que incluso las despedidas más dolorosas pueden abrir la puerta a una forma nueva y más pura de vivir. Soy el doctor Manuel Herrera, y hoy llegamos al final de este relato que no nació para entretener, sino para despertar. Porque la vejez, contrariamente a lo que muchos creen, no es un desenlace, es una oportunidad para ver con otros ojos lo vivido, para extraer lecciones no desde el dolor, sino desde la lucidez que solo otorgan los años. Después de poner fin a una relación que me desgastaba en silencio, me encontré nuevamente conmigo mismo, y en esa soledad, que no era abandono, sino espacio sagrado, comencé a reconocer lo que había aprendido. Las lecciones no llegaron de golpe, no se me revelaron una noche como una epifanía. Vinieron poco a poco, entre las hojas de los libros que volví a abrir, en las caminatas por la orilla del río, en los cafés solitarios que ya no dolían, en las charlas con viejos amigos que aún me recordaban como el médico que no solo sanaba cuerpos, sino también escuchaba almas. La primera lección fue aceptar que el deseo de recuperar la juventud puede ser una trampa. Vivimos en una cultura que glorifica lo joven, lo rápido, lo perfecto. Y cuando alguien nos hace sentir que aún podemos, que aún somos atractivos, es fácil caer en la tentación de vivir a través de esa mirada. Pero no somos lo que los otros ven en nosotros, sino lo que hemos construido en silencio. Intentar recuperar la juventud a través de otra persona es como intentar atrapar humo con las manos. Lo único que logramos es perdernos a nosotros mismos. La segunda lección fue comprender que el amor no es sacrificio de la identidad. A lo largo de mi carrera médica, he visto personas dejarlo todo por cuidar a otros. Y aunque eso puede ser hermoso, también puede ser destructivo si no hay reciprocidad. En el amor, como en la medicina, no se trata de dar hasta el agotamiento, sino de construir juntos un espacio donde ambos puedan ser quienes realmente son. Cuando uno cambia su esencia solo para agradar, ya no ama, sobrevive. Y el amor no debería ser un acto de supervivencia. La tercera lección fue entender que la soledad no es enemiga. Durante mucho tiempo temí estar solo. Temí que las paredes hablaran demasiado alto, que el silencio me aplastara. Pero descubrí que hay una soledad que reconcilia, que ordena, que devuelve. Esa soledad me permitió recordar quién era yo antes de querer ser todo para alguien. Me devolvió mis rituales: escribir por las mañanas, leer poesía, cocinar sin apuros, mirar por la ventana sin pensar en nada. Y en medio de esa rutina simple volví a sentirme pleno. La cuarta lección fue redescubrir el valor de lo vivido. En un mundo que corre hacia adelante con ansiedad, se nos olvida que el pasado no es un peso, sino una biblioteca. Cada arruga en mi rostro tiene una historia, cada cicatriz una enseñanza. No necesito esconder mis años, al contrario, necesito vivirlos con orgullo, porque los que no valoran la experiencia
están condenados a vivir en la superficie. Y yo ya no quiero relaciones superficiales. Quiero vínculos que comprendan la profundidad del silencio, la importancia de una palabra a tiempo, la dignidad de un gesto sincero. Y la última lección, quizás la más importante, fue esta. Nadie puede amar de verdad si no se ama primero a sí mismo. Parece una frase hecha repetida en libros de autoayuda, pero es real. Yo no me amaba completamente, me toleraba, me cuidaba, me respetaba, hasta cierto punto, pero no me celebraba, no me miraba con ternura. Fue necesario atravesar la humillación para descubrir cuánto me había abandonado en nombre del amor. Y fue entonces, en el momento más oscuro, cuando comencé a tratarme como merecía, con paciencia, con perdón, con compasión. Después de todo esto, mi vida no se volvió mágica ni perfecta. No apareció otra mujer que me salvara. No recuperé los años perdidos, pero recuperé algo mucho más valioso, la paz de no tener que demostrar nada. Comencé a vivir desde otro lugar, a mirar con menos prisa, a hablar con más intención, a abrazar con más presencia. Volví a los hospitales como voluntario, no para diagnosticar, sino para escuchar, porque descubrí que a mi edad lo más sanador que puedo ofrecer no es una receta, sino una conversación sincera, una historia compartida, una mirada sin juicio. Muchas personas mayores me cuentan sus miedos, sus dudas, sus nostalgias, y yo simplemente les digo lo que a mí nadie me dijo: estás a tiempo. Siempre estamos a tiempo de empezar de nuevo, siempre estamos a tiempo de decir basta, siempre estamos a tiempo de elegirnos. Si usted que me escucha ha llegado hasta aquí, le agradezco, no por prestarme atención, sino por prestarse usted mismo un momento para reflexionar. Sé que lo que cuento no es sencillo. Remueve, duele, incomoda, pero también libera. Porque la libertad más profunda no es la de irse, sino la de volver a uno mismo sin miedo. Termino este testimonio con la certeza de que el amor verdadero, el que merece ser vivido, es aquel que nos permite ser quienes somos, sin máscaras, sin competencias, sin sacrificios que nos rompan por dentro. Si alguna vez se encuentra en una relación donde tiene que disminuirse para que el otro brille, recuerde, su luz no necesita permiso para existir. Yo, un médico jubilado con más historia que futuro, le puedo asegurar esto. Vale más una soledad digna que una compañía que duele. Y vale más una arruga con significado que una apariencia vacía. Que nadie le haga sentir que no merece amor por tener años, cicatrices o canas. Porque usted no es un resto del pasado, usted es un testimonio vivo del valor de vivir con verdad. Y eso, créame, no lo compra ni la juventud ni la belleza. Solo lo otorgan los años vividos con alma. Después de todo lo vivido, después de contarles esta historia tan íntima y real, solo puedo decirles que en la vida, y especialmente en la vejez, uno no busca grandes fuegos artificiales, busca serenidad, busca verdad, busca paz, y a veces para alcanzarlas es necesario atravesar noches oscuras, decisiones dolorosas y despedidas que rompen en silencio. Pero lo más importante es que incluso cuando creemos que ya no queda tiempo, siempre hay un momento adecuado para volver a uno mismo, para recordarse que valemos más de lo que muchos están dispuestos a ver. Durante muchos años como médico, vi cómo las personas temían envejecer, porque pensaban que eso significaba perder valor, quedar al margen, convertirse en alguien invisible. Pero lo que nadie nos dice es que envejecer también puede ser una revolución silenciosa, una afirmación contundente de quiénes somos. Es en la vejez cuando podemos elegir con más claridad, cuando ya no necesitamos aparentar, ni competir, ni convencer a nadie. Podemos simplemente ser. Y eso, en este mundo que corre tanto, es un acto de resistencia y de libertad. La historia que les he contado no es solo mía. Es también la historia de muchos hombres y mujeres que en algún momento de sus vidas se han sentido insuficientes, pequeños, viejos o ignorados. Y la gran lección que se desprende de todo esto es muy clara. El amor verdadero no te exige que renuncies a tu esencia. Si para que te amen necesitas disminuirte, cambiarte, ocultarte, entonces eso no es amor, es dependencia, es miedo, es apego mal entendido. El verdadero amor, ya sea de pareja, de familia, de amistad o propio, es aquel que nos hace sentir más nosotros mismos, que nos impulsa, que nos respeta, que nos honra, que no se burla de nuestras debilidades, sino que nos abraza incluso en ellas, que no critica lo que el tiempo ha hecho con nuestro cuerpo, sino que celebra lo que los años han construido en nuestra alma. Y por eso, si hoy usted está en una relación donde se siente constantemente juzgado,
desvalorizado o humillado, le animo a que se pregunte con honestidad, ¿me estoy eligiendo a mí mismo? Porque uno no puede construir un amor verdadero si no parte de una base sólida, y esa base es la dignidad personal. Aplicar esta lección en la vida diaria no requiere grandes gestos. A veces basta con decir no cuando antes decíamos sí, solo por miedo a estar solos. A veces implica recuperar hobbies, amistades o espacios que habíamos abandonado. Otras veces simplemente significa mirarse al espejo sin culpa, sin juicio, y decirse, estoy bien así como soy, con todo lo vivido, con todo lo que me falta por aprender. La vida no se termina con los años, se enriquece, porque en cada arruga hay una historia, en cada silencio una sabiduría. Y si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar la forma en que decidimos vivir el presente. Hoy, aquí, con nosotros como prioridad. No desde el egoísmo, sino desde el amor auténtico. Ahora, quiero hacerle una pregunta sencilla pero profunda. ¿Usted cree que es más difícil aprender a estar solo o aprender a decir adiós a quien no nos valora? A. Estar solo. Decir adiós. Déjeme su respuesta en los comentarios. Me encantará leer lo que usted piensa y otros también podrán reflexionar con su experiencia. A veces, un simple comentario puede ayudar a alguien más que lo necesita en silencio. Y si esta historia le tocó el alma, si sintió que en estas palabras hay algo de usted, le invito, con humildad y cariño, a que se suscriba al canal. Y si lo desea, puede apoyar con una pequeña donación para que este espacio siga creciendo. No importa cuánto. Lo importante es que juntos podamos seguir creando contenido que realmente ayude, que acompañe, que sirva de faro para quienes caminan en la etapa más sabia de la vida. Yo ya estoy mayor, sí, pero mientras me queden palabras, seguiré contando historias que curan. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y gracias sobre todo por no rendirse nunca a vivir con verdad.